Yo no había cocinado un huevo frito hasta los 28 años. Hostia, ¿es sostenible el poder hacer un proyecto como este? Es muy difícil de arrancar. Es una apuesta muy arriesgada. Muy arriesgada. En las elaboraciones cambia totalmente, que si le das de comer a 50, que si le das de comer a 12. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Es sostenible? Sí. ¿Cuesta mucho hacerlo sostenible? Sí. ¿Puede fracasar en el intento? Sí. La probabilidad es bastante alta. Ya, joder, es que los principios son muy duros. Cuando pasé a una estrella, me bajé el salario y hacía más horas. Yo lo he dado todo, partiéndome los cuernos para llegar hasta aquí. Félix, eres como decían, un dictador. En el mundo en el que vivimos ya no se puede hacer aquello que nos hicieron a nosotros o de aquella manera. La inmediatez de sacar un móvil y ponerte a grabar. La cercanía con el cliente me daba ondanadas de felicidad. Sabiendo lo que sé, no sé si volvería a empezar. Echaba más horas que nadie, muchísimas. Pero ¿cuántas son muchas horas? 65 o 70 mínimo. Mínimo. Y eso era cómo empezaba la semana. Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Sé que como hosteleros al final encontrar tiempo es uno de nuestros grandes retos diarios. Gracias por este ratito. Me interesa mucho que me cuentes un poquito en qué punto estás, qué estáis haciendo desde vuestro restaurante y un poquito sobre tu filosofía y sobre esta particularidad, ¿no?, que tiene tu proyecto. Pues bueno, proyecto Félix Chaquet Restaurant, yo creo que ya el nombre ya marca un poco la línea, ¿no? Félix Chaquet Restaurant, es un proyecto muy personal. La idea es un proyecto distinto, yo creo, porque al final es un restaurante pequeño, tenemos 6 mesas, tenemos 12 comensales, tenemos un único servicio, eso significa que todos los clientes llegan a la vez, se sientan, tenemos un solo menú, por lo tanto, cuando llegan solo tienen que elegir la bebida, y una vez ya están sentados, tienen delante un pase de cocina, que todas las mesas están orientadas hacia ese pase. Eso significa que, pues eso, ¿no?, y tiene ese punto de teatralidad, ¿no?, ya que estamos cocinando delante de los clientes, pero bueno, siempre y cuando recordando que esto es un restaurante y que, pues eso, no es un show cooking que vamos con los micrófonos contando lo que ocurre, lo que pasa, pero creo que tiene un punto diferente, más cercano, donde, pues eso, cocinamos delante de los clientes, todos los trabajadores son cocineros con perfiles que le gusta estar con los clientes, le gusta el vino, le gusta sentirse, se están cómodos en ese momento, porque somos nosotros quienes explicamos los platos. Estamos cercanos a los clientes, ¿no?, porque se crea ahí un ambiente muy especial. Y bueno, la idea es esa, ¿no?, un concepto muy personal, de cocina de autor, podemos decir, o creativa, ya que, bueno, seguimos las temporadas y cada semana cambiamos un plato. Eso significa que conforme los productos de temporada van cambiando, unos van terminando, otros van empezando, sustituimos esos productos y cada semana cambiamos un plato. Al final de las 8 semanas, todos los platos del menú han cambiado y, bueno, pues un concepto creativo, ¿no?, siguiendo esas temporadas. ¿Y cómo haces para poder manejar la estacionalidad, ¿no?, la temporalidad? Porque a veces llegamos al mercado y llegamos tarde, ¿no? Antes estábamos comentando que da gloria cuando llegas a un mercado y ves, no sé, unas alcachofas recién cogidas o ves unos pimientos recién cogidos ahí con su pinta, pero muchas veces es difícil como hosteleros porque, bueno, pues todo se va industrializando cada vez un poquito más, se pierde esa parte de romanticismo, pero en tu caso has salido a recuperarlo. Cuéntanos un poquito cómo haces para poder mantener el seguimiento de las estaciones. Bueno, yo siempre digo, eso lo dice también Ricard, lo dicen muchos, el camp mana, ¿no? El campo manda. Entonces, la única opción que tienes para poder seguir las temporadas es tener agricultor o acercarte a la agricultura o acercarte a campo para que sí o sí, cuando el campo manda, ¿no?, cuando hay que cambiar una cosa hay que cambiarlo. Todo esto empezó con Santi Pellicer en el Jardín de Jaime. Yo cuando abrí el restaurante unos meses antes conocí a Santi Pellicer, que tenía su propio campo, a día de hoy ya no lo está ejerciendo. Era un concepto muy curioso porque prácticamente nos daba las llaves del campo a varios cocineros, íbamos allí, recogíamos los productos, los pesábamos, los apuntábamos y al final de mes pues lo pagábamos. Eso te daba ese bagaje de estar allí, pero claro, esto es el debate de siempre, ¿no? ¿Es una necesidad o realmente es un hobby, ¿no? Ahí para mí ese punto intermedio donde yo en mis días libres me iba al campo a ver cómo evolucionaban los tomates, lo que sea, los productos. Y eso, claro, te crea una cercanía con el campo e incluso con los mismos
de reaprovechamiento de muchas cosas. Muchas veces iba a coger habas, pero me daba cuenta que si cogía los brotes de arriba de las habas, pues estaban casi más buenos que las mismas habas. Entonces te va generando como esa magia que es como, bueno, lo acabas haciendo a necesidad sin realmente serlo, ¿no? Se puede montar un restaurante sin necesidad de hacer eso. Pero claro, hubo un momento que Santi Pellicer cambió de proyecto. Claro, ese proyecto era muy bonito, pero a veces costaba ser sostenible, era difícil, creo que ese punto de equilibrio. Y entonces a partir de ahí, claro, iba al Mercado Central, que tiene unos productos maravillosos, pero sí que me veía con esa necesidad de ver lo que dicen, unas alcachofas, ¿no? Que a ti que te encantan las alcachofas. Ver las alcachofas y decir, hostia, estas alcachofas llevan 4 días cortadas. ¿Pasa algo? No, pero es que yo estoy acostumbrado a usarlas de un día o de 2 días. Entonces, bueno, a raíz de ahí empecé a buscar agricultores, conseguí 2 agricultores, uno es Andrea, de Mi Huerta Italiana, el otro es Bushi, de la horteta de Bushi, y la idea era, bueno, ellos tienen su campo, ellos plantan, pero bueno, vamos un poco dirigiendo hacia qué dirección vamos a ir plantando cada una de las verduras y vamos organizando esas temporadas para intentar hacer todo esto sostenible. Tenemos como un pacto, así entre caballeros, que decimos, que es ellos plantan y los excedentes los intentamos vender a compañeros. Eso lo hacemos mucho. ¿Por qué? Para que todo esto tenga un equilibrio, o al menos es la intención, ¿no? Para que todo esto tenga un sentido. Porque si no, claro, me plantan 100 kilos de alcachofas y yo consumo 10 alcachofas al día, o no, yo que soy pequeñito. Entonces, bueno, sí he encontrado todo ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Pues que al final, cuando ya tú estás constantemente en contacto con el agricultor, cuando la berenjena se acaba, se acaba. Sí, la puedo comprar en Almería, pero es que ya se ha acabado mi berenjena. Sí, Entonces, nunca es lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace el proyecto súper especial. Berenjenas hay en todas partes o en cualquier supermercado, pero una berenjena, no sé. A mí me parece que todo lo que viene de la tierra, no sé si es porque pues, la cercanía que tenemos con la tierra, estamos acostumbrados a comer un producto como muy fresco, pero lo que viene de la tierra es que sabe diferente. Por lo menos yo no sé si es la parte romántica, no sé si es una realidad sensorial, pero hay una diferencia gigante, ¿no? no, hay una realidad sensorial, totalmente, quiero decir, es real, pero tiene sus explicaciones al final. Y, por ejemplo, así muy a corto, así a bote pronto, comemos con la nariz y comemos un 60% con la nariz. Cuando tú estás resfriado, tú no te sabe nada, te sabe dulce, salado, ácido, amargo, pero no va más allá. Un segundo antes de seguir. Esto te interesa si tienes un negocio hostelero. En mi grupo llegamos a tener 4 TPVs distintos y un Excel para fichajes, otro para compras, uno más para alérgenos y gente que solo se dedicaba a pasar datos de un sistema a otro. Te hablo de horas tiradas cada semana y miles de euros en herramientas que no se entienden entre sí. Pero lo peor era que los informes de rentabilidad tardaban días y cuando los teníamos ya íbamos tarde. Las decisiones eran por intuición, no por datos. Por eso creamos esta calculadora. Responde a 7 preguntas y en menos de un minuto sabrás cuánto podrías ahorrar cada mes, cuántas horas estás tirando y cuántos puntos de rentabilidad estás dejando escapar. La tienes en la descripción del episodio. Pruébala, es gratis. Y si el resultado no te incomoda un poco, o lo tienes todo muy controlado o no lo estás viendo. Ahora sí, seguimos con el episodio. Y claro, cuando tú coges un producto del campo, los días desde que lo coges hasta que lo consumes, ahí hay una pérdida de aromas, hay una pérdida. Entonces muchas veces no es tanto de sabores, sino en aromas cambia. Entonces hay un punto romántico, pero realmente hay esto real siempre y cuando el agricultor esté trabajándolo bien. Entonces, claro, sí, yo creo que totalmente tiene ese punto real de que cuando coges un pimiento recién cogido, igual un pimiento es el que menos se nota, pero incluso hasta el mismo tomate, si lo pasas por la cámara, por el Sí, vidrio, cambia totalmente. cambia totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, es esa magia, ¿no? ¿Y por qué el concepto? Desde luego es particular. Hablas de 6 mesas, 12 comensales por regla general. No sé si decirte que es un proyecto arriesgado o, joder, qué envidia me da el que seas capaz de poder hacer feliz realmente pues no sé, a una cosa muy controlada y que todo dependa mucho de ti. No tengo muy claro o sea, por qué nace el proyecto, por qué el tamaño. Empecemos por ahí, ¿por qué el tamaño? Bueno, el tamaño, porque cambia mucho a la hora de poder, ya solo de elaborar, ¿no? O sea, si tú vas a dar de comer a 200 personas, tu forma de organización en la mise en place, en las elaboraciones, cambia totalmente que si le das de comer a 50, que si le das de comer a 12.
El principio de esto, el tamaño, es para poder terminar todos los platos en un máximo porcentaje posible en el mismo servicio. Cortar las hierbas en ese mismo momento, ¿no? Y es otro de los motivos por los que todos los clientes llegan a la vez. Hay mucha gente, bueno, mucha gente no, mentira, cada vez hay menos gente, pero al principio había gente que me decía, incluso críticos o lo que sea, que decían, Félix, eres como decían, un dictador, porque nos dices a qué hora tienes que venir, a qué hora nos das de comer, a qué hora no sé qué. Y yo siempre digo, ¿Qué vas a comer, no? exactamente, ¿qué vas a comer? Yo siempre digo en pos de la creatividad y en pos de la frescura y en pos de la calidad. Eso no significa que esto sea mejor que otras cosas, pero sí que nos da pie a poder hacer ciertas cosas que no podemos hacer. El arroz lo hacemos en ese mismo momento, los helados los montamos desde el principio del servicio para que cuando llegue el postre estén recién hechos. No sé, bueno, son pequeños detalles que hacen que todo eso sea distinto. Entonces, eso marca el tamaño. ¿Cuántas personas soy capaz de dar de comer para poder seguir trabajando de esa forma? Todo esto no me lo he inventado yo vengo de Toshi Restaurant, y en Toshi era una barra, para los que no lo conozcan, de 9 personas, y éramos 2 cocineros, yo y Toshi, y damos de comer a 9 personas. Ese formato viene de ahí, ¿no? Y entonces ahí descubrí esa magia de decir, ostras, si le das de comer nosotros damos de comer hasta, digo 12 siempre, pero bueno, lo podemos hacer hasta 14, ¿no? 14, 15, 16 ya no me gusta, pero es el tamaño perfecto para poder crear algo así. Aunque tú quieres hacer esto con 30 personas, con más trabajadores, no se podría hacer. Hay una parte técnica que te lo impide. Y luego otra, eso lo descubrí en Toshi, yo estaba en grandes restaurantes, pero en Toshi descubrí que la cercanía con el cliente me daba ondanadas de felicidad. Y lo digo en serio, yo cuando empecé en Toshi había momentos que era pura felicidad de ver cómo estaban disfrutando mis clientes. Parece romántico, parece tonto, pero es que era así, ¿no? Es literal. Entonces, claro, yo tenía claro 2 cosas. Una, que tenía que estar cerca de los clientes, que yo tenía que poder estar. Una de las premisas, el local era, desde mi puesto de trabajo yo tengo que verle las caras a todos los comensales que están comiendo. Eso obligado. Y la otra era, no quería el concepto de barra porque necesitaba que cada cliente o cada mesa tuviera su intimidad. Eso para mí es muy importante. Que tengan su intimidad, pero que podamos vivir esa experiencia todo Qué juntos. guay, tío. Intentar buscar un equilibrio. Fíjate que muchas veces buscamos la experiencia en los restaurantes, pues no sé, a lo mejor pues no sé, con una decoración pues muy pomposa o con un nivel a lo mejor de servicio o una puesta en escena en el servicio pues a lo mejor muy llamativa. En tu caso, has intentado buscar, pues, no sé, como un entorno romántico, ¿no? En el cual me da la sensación de como de que tienes muy bien medido cómo tiene que ser la experiencia, cómo te gustaría que fuera. Luego, obviamente, Sí. me imagino habrán servicios excelentes y servicios en los que a lo mejor algún plato o alguna cosa se cruza, pero me gusta cómo lo has planteado, cómo pensaste o cómo has estado pensando en, oye, cómo quiero que sea la experiencia en mi restaurante, pero exactamente cómo se vive. Pero a mí en cuanto me has dicho la parte de que trabajes con 6 meses y 12 comensales, yo enseguida, no es que sea excesivamente de números, pero enseguida me tira los números. ¿Es sostenible el poder hacer un proyecto como este? Es muy difícil de arrancar y mm, no milagro, porque no es milagro, pero es una apuesta muy, muy, muy arriesgada, muy, 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 muy arriesgada. Yo era consciente desde un principio que era una apuesta muy arriesgada, porque, claro, ¿es sostenible? Sí. Yo tengo más o menos no. Si yo lleno un poquito menos de la mitad de todos los servicios, se pagan los costes. O sea, sostenible es. Lo difícil es, los primeros 2 años vas a conseguir ese equilibrio de sostenibilidad durante todos los meses, durante tal, te va a llegar. Es difícil, hay que hacer verdaderas maravillas. Pero bueno, yo soy así, soy radical, lo tenía clarísimo y no me iba a quedar con las ganas de probar este tipo de restaurante. Y lo aposté todo en una carta, muy, muy arriesgado. A día de hoy me asusto de lo arriesgado que fue, pero al mismo tiempo entiendo que no podía haber sido de otra forma. Yo creo que todo hostelero, bueno, no sé hasta qué punto en todos los niveles, pero en los niveles de alta cocina, esa persona, yo se lo digo incluso a mis trabajadores que vienen para poder abrir luego locales. O sea, cuando vienen trabajadores con la idea de que va a abrir un local o que va a abrir un negocio, si no, no entra en el equipo. Pero yo les digo también que tiene que haber un punto, hay un momento que hay que tomar una decisión, que tiene que haber un punto de no pensarlo, porque si no, no se hace. Entonces,
¿Es arriesgado? Sí. ¿Es sostenible? Sí. ¿Cuesta mucho hacerlo sostenible? Sí. ¿Puede fracasar en el intento? Sí. La probabilidad es bastante alta. Qué bueno, tío. Mira, se me han erizado un poco los pelos porque me recuerda exactamente a lo que nosotros vivimos en un principio. Joder, es que los principios son muy duros. Son muy duros. Da igual, o sea, yo te diría, nuestros conceptos son diferentes, pero te diría que la sensación es la misma. Cuando le digo a mis amigos, a gente bueno, cuando sale el tema, digo que sabiendo lo que sé, no sé si volvería a empezar. O sea, pero no porque el camino no haya valido la pena o no porque el camino, jolín, yo no tengo nada de lo que quejarme, todo lo contrario, sino porque hace falta ese punto de inconsciencia de decir, bueno, pues tampoco sé dónde me he metido. En nuestro caso, ¿no? Yo me metí en 580 metros en el año 2009 con una crisis increíble en el centro de Valencia. Claro, son condiciones normales. O sea, ahora, con casi 40 años, si volviera a suceder un entorno parecido, no sé si tendría la valentía, pero desde luego que se necesita ese punto de inconsciencia para poder sacar proyectos realmente particulares. Pero creo que se repite ese patrón, ¿eh? En muchos conceptos. O sea, creo que tiene que haber un valiente, que tenemos que ser valientes en esos puntos. Pero tengo por seguro que lo repetirías, segurísimo. Pasa que sí, entiendo ese... Sí, porque me gusta y esto en el camino no lo he pensado una vez en mi vida, lo he pensado decenas de veces en mi vida. Oye, si todo se fuera al garete, ¿qué es lo que haría? Pues desde luego que pues, ponerme otra vez el uniforme y ponerme a remar, a cocinar, porque en realidad es lo que más me gusta y con lo que más disfruto. Pero sí que es verdad que cuando lo ves así con perspectiva dices, joder, pero si era un chaval, ¿qué edad tienes? Bueno, tengo 39, yo empecé con 37, mi historia es un poquito peculiar, no sé si la conoces, pero yo no había cocinado un huevo frito hasta los 28 años. Hostia. Literalmente, nunca, no había cocinado nada hasta los 28 años. A 28... ¿No estudiaste cocina cuando joven? Nada. Entonces, claro, tomar la decisión, eso significa que empecé con 28, empecé a fregar platos y luego empecé a cocinar, bueno, me fui a Francia, básicamente. Mira, voy a ir un poquito más atrás. Ingeniero en telecomunicaciones, dejo la carrera a mitad, porque no quiero ser ingeniero y porque entiendo que no quiero estar sentado 8 horas en un despacho. Me voy a Escocia a saber qué quiero hacer en la vida. Cuando llego a Escocia me doy cuenta que quiero ser empresario, quiero montar una empresa. En esa época yo decía, quiero ser jefe de mí mismo. Vuelvo, me pongo a trabajar en hostelería en los años 2008, 2009, un poquito más tarde, mentira, 2011, 2012. Bueno, sí, una época dura, comercial de hostelería a comisión pura. Y sobrevivo, pero llega un momento que se complica mucho y me voy a Francia a fregar platos, a hacer dinero y volver con alguna idea para montar algo, para empezar con algo, no sé, hacer 8.000 euros y arrancar algo, lo que sea. Y en ese camino me pongo a fregar platos y encuentro la cocina. Entonces me dan la opción de pasar a ser aprendiz en Francia, en un restaurante muy, muy bueno de casualidad, y ahí descubro qué es lo que quiero abrir. Entonces quiero abrir un restaurante. Entonces, claro, es un perfil es bastante distinto, ¿no? Cambia mucho. Y creo que también es el motivo por el que creo que he hecho funcionar esto, ¿no? Cuando llego a los 28 años y me pongo a cocinar, yo me consideraba una persona relativamente adulta, ¿no? Y que tenía muy claro lo que quería en la vida. Y en menos de 7 años monto este negocio. Durante 7 años te puedes imaginar todo lo que... Bueno, 8 años. Perdón, a veces sí me equivoco con la fecha, pero... este negocio, claro, yo lo he dado todo y llevo 8 años partiéndome los cuernos para llegar hasta aquí, pasando por grandes restaurantes, estrella Michelin, 3 estrellas, Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Es como, no sé, es un bagaje un poco diferente y creo que ese es el motivo también porque el restaurante es diferente, ¿no? ¿Te ves en este modelo de restaurante a perpetuidad? O sea, ¿realmente es lo que te gustaría hacer, o sea, dentro de 5 años? Sí, Feliz Check Restaurant para mí siempre tiene que existir. Para mí es un pilar, ¿no? Es un pilar en el que más tarde, con el tiempo, todo tendrá sentido y todo girará en torno a Feliz Check Restaurant. Feliz Check Restaurant es, lo primero, un sitio. Yo monto el restaurante solo para eso. Bueno, para varias cosas, pero una de ellas es yo poder seguir creciendo. Yo había estado trabajando con David Muñoz, con Ricard Camarena, con Quique Varela, con Cristian Costan, Fran Revinel, con Toshi, y de todos ellos iba aprendiendo, pero llegaba un momento que yo tenía que aprender por mí mismo.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me monto un escenario donde yo pueda seguir cambiando platos. Si yo cambio un plato por semana y estoy obligado a hacerlo, sí o sí voy a seguir creciendo como cocinero. Eso es el punto número uno. El segundo, porque quiero que sea un referente. Yo quiero pues, ir a por todo, quiero que este restaurante acabe siendo la leche y que tenga una experiencia cojonuda y acabar siendo, vamos a decirlo así, mal y el pie, un escaparate, ¿no? Entonces, claro, este modelo se ha creado para eso, ¿no? El restaurante es rentable, lo que tú me decías, ahora no será el restaurante que más dinero gane del mundo, pero es suficientemente rentable como para que sea sostenible y se pueda generar todo ese círculo de creatividad y ese círculo de excelencia e intentar llegar a hacer un restaurante de máximo nivel. Y luego todos los proyectos que se vayan creando alrededor serán en torno a ese restaurante, ¿no? Y gracias a ese restaurante. Me gustaría también hacer asesorías, me flipa el mundo de la asesoría. Estoy haciendo ahora cursos de cocina en el propio restaurante. 2 años después he podido empezar a hacer cursos de cocina, que me encanta, me flipan. Y bueno, ya me veis, ¿no? Me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta contar. Y me gustaría en un futuro, por ejemplo, montar una asesoría de restaurantes. Pero claro, para eso tengo que demostrar también, ¿no? que sé montar restaurantes o que sé llevar restaurantes. Bueno, yo creo que al final seguro que te ha marcado, no sé no sé de qué manera, Ricard, ¿no? Ricard viene un poco de ese mundo de crear su identidad, Sí. su marca personal. Hoy en día, joder, pues bueno, hoy en día y hace unos cuantos años es una eminencia y es una de esas personas a las que hay que mirar si quieres montarte un negocio de hostelería y sobre todo pues de una hostelería de cierto nivel. ¿Cómo ha influido? ¿Era algo que tenías claro desde el principio, el proyecto que querías hacer, o ha sido un poco lo que has estado aprendiendo pues, de estos grandes chefs, el trabajar en un modelo, pues esto, muy de autor, muy de tu propio estilo y a partir de ahí pues buscar nuevas vías de crecimiento? Sí, o sea, en todos ha influido. Mira, yo siempre digo o creo que ha influido primero pensar. Yo pensaba al principio en restaurantes de más escala y conforme más iba trabajando me daba cuenta que yo tenía la necesidad de que el restaurante cada vez tenía que ser más pequeño. Hasta que llego a ese punto, empiezo en Christian Constant, 90 asientos y 250 cubiertos de alta cocina. O sea, en un palacio en el centro de Toulouse del 1800 no sé qué, imagínate. Empiezo ahí, entonces claro, eso significa que las mesas cambiaban 4 veces, haciendo alta cocina, no haciendo, Madre mía. no haciendo así arroces ni paellas. ¿Que era continuo el sistema? Sí, era, o sea, continuo, no durante todo el día, claro, durante los servicios, pero eran capaces desde las 8, cara, y el servicio empieza antes, desde las 8 hasta las 12:30 de la noche, que se rotara 3 veces, ¿no? Madre mía. Todas las mesas, todos los días fuertes. Incluso había veces que había ópera y a la 1 se empezaba el último servicio, porque salía la gente de la ópera, Araís, los platos salían como salían. A la 1 de la noche arrancaba ese último servicio y le dábamos, claro, pues hacíamos 260, 270, una barbaridad. Todo esto yo no hablaba francés. O sea, imagínate, 270 cubiertos y estilo francés, el chef cantando las comandas a voz sin tú poder mirarlas y tú memorizando los platos. Era una locura. Ahora, después de eso todo es muy fácil. Cuando das de comer a 12 personas es muy fácil, ¿no? Y entonces, claro, de ahí fui pasando, bueno, pasé otro punto que fue muy importante, pasé por una estrella Michelin en Francia, en la campiña, en medio de la nada. Teníamos nuestro propio huerto y ahí me afectó mucho, ¿no? Ahí eso me cambió un poco esa idea. Íbamos a la granja a coger, o sea, a coger la leche, o sea, estaba todo como muy de cerca y llegaban helicópteros al jardín, bajaban y clientes entraban, o sea, era una pasada, una verdadera pasada. Y estábamos en medio de la nada, al lado, en 6 kilómetros no había nada. Entonces eso era fantástico. Ahí sí que me cambió el concepto del campo, ¿no? De la cercanía con la naturaleza, que puede ser que en un futuro me encantaría llevar Félix Chaqués a un medio natural. La posibilidad de hacerlo creo que es bastante complicada, pero bueno, como soñar es gratis, se podría hacer. Y eso me afectó. El siguiente punto fue David Muñoz, 3 estrellas, donde entendí que la alta cocina o las 3 estrellas Michelin, bajar la tierra, ¿no? A veces parece que hacen magia. Bueno, simplemente son 28 cocineros cocinando para 32 comensales. Platos con un plato de David Muñoz son 5 platos míos de elaboraciones y muchas manos trabajando. Pero es bonito porque entiendes cómo que se puede hacer, ¿no? Que no hay límites, o sea, simplemente lo necesitas más personal para llegar hasta esos puntos. El siguiente punto, volví a Valencia y estuve llevando, bueno, estuve con Quique Varela, siempre lo digo mal, Quique Varela, donde volví claro, yo no había cocinado nunca cocina española.
28 años en Francia, empiezo ahí. Claro, ¿verdad? Vuelvo a hacer arroces, a aprender a hacer una tortilla, perdón, sí, una tortilla o a aprender a hacer una salaya rusa, un esgarraet, ¿sabes? No, aquí en la parte de cocina tradicional es un crack. Brutal, brutal. Le tengo mucha admiración. Sí. Y entonces ahí me reencontré con mis orígenes, tengo la posibilidad de poder llevar un restaurante pequeñito donde aprendo a gestionar restaurantes. Y después de eso me voy con Ricard y además pasé por la cocina, no por la cocina central, pero sí por habitual y entendí todo el entramado de Ricard, todo el entramado de empresas, que eso me flipó, me volvió loco. Después de eso me voy con Junior Paraíso Travel, que es un concepto muy creativo, pero así un poco más salvaje. Y luego me voy a Toshi, que ves el tamaño que se va haciendo más pequeñito. Cada vez, total. Pero ya a partir de, mira, en Francia, en el Estrella, ya tenemos cocina abierta, en Diverso pasan por delante tuyo, y luego ya en Paraíso Travel tenemos cocina abierta y en Toshi era cocina abierta y 8 comensales. Entonces, claro, cada vez yendo más pequeñito para intentar hacer la experiencia como más personalizada. Y después de Toshi lo tenía claro el concepto ya. Cuando entré en Toshi yo ya supe cuál iba a ser mi concepto ideal. Incluso el estilo de cocina me marcó mucho. La forma de cocinar que Toshi tiene, al igual que Bernoller, un alemán y un japonés que vienen al Mediterráneo para decirnos muchas cosas del Mediterráneo que igual a veces no sabemos valorar. Que lo valoramos, pero claro, la gente viene de fuera muchas veces. Bueno, sí, cuando lo ves desde, no sé, con unos ojos desde fuera, ves cosas totalmente diferentes. ¿Cómo consigues compatibilizar tu vida como empresario y como chef? Porque me puedo imaginar el esfuerzo que le dedicas para que los servicios funcionen. ¿Cómo lo combinas con una vida personal, digamos, normal, ¿no? Porque a veces los cocineros tenemos ese inconveniente de que, pues, no sé, bodas, bautizos, reuniones familiares, nos cuesta el poder acudir. En tu caso, ¿cómo lo combinas? ¿Cómo lo llevas? La gran... el que este negocio sea también poco viable, o sea, que poco viable, que sea difícil, es porque yo cierro domingo, lunes y martes. Considero que lunes, martes, por mucho que quiera que la gente venga a un gastronómico, es bastante complicado. Bueno, lunes igual por hosteleros, tal, pero bueno, sobreentiendo que no puedo tener 7 días abierto llenando un concepto tan personal y tan tal, o al menos a día de hoy. Cosa que lo que sí que me permite, entre comillas, me permite poder tener ese equilibrio, ¿no? Cierras 3 días a la semana, abres solamente 4 días, ¿2 servicios? 7 servicios a la semana. 7 servicios, ole. Entonces, lo mismo digo, chicos, no os lancéis a lo loco con eso, porque eso es muy difícil de hacerlo rentable. Tenemos los cursos de cocina, tenemos, bueno, 1000 formas de intentar rentabilizarlo, pero claro, bueno, me deja que al menos mi domingo lo pueda tener con mi familia, o sea, con mi familia, con mi chica, con poder irme a la montaña a las 5 de la mañana, como me voy, antes de que salga el sol y tener mi momento de desconexión durante tantas horas. Pero bueno, sí que es verdad que como tú también en ese sentido es un poco como yo, que a veces cuesta desconectar, ¿no? Entonces el lunes intento también no ver, pero el martes ya sin que ya estoy dándole al tema, ¿no? Metiendo WhatsApp, Enviando algún mail, respondiendo. pero bueno, creo que es algo más donde tú pones tus propios límites. Y lo digo de verdad. Nos creemos necesarios en todos los campos, nos creemos totalmente innecesarios y muchas veces si apagamos el móvil un día nos damos cuenta que el mundo sigue girando. O al menos es la experiencia que quiero llevar. O sea, es lo que quiero creer y es hacia dónde quiero ir. Y bueno, al final es eso, ¿no? Creo que es donde tú quieres marcar los límites, donde quieres ponerlos, aunque, bueno, a veces cuesta mucho. Entonces, bueno, pues es un poco por el motivo, ¿no? Por el que todo este formato es así. Antes me decías que empezaste en 2008, 2009, ¿no? O no, 2011 me contabas de tu inicio en la cocina. ¿Cómo ha cambiado, verdad, el panorama? A mí me gusta siempre rememorarlo, no por dar golpecitos en el pecho de, oye, cuántas horas hemos trabajado, qué pardillos éramos, o yo qué sé, cómo eran las cosas entonces, porque suena a abuelo cebolleta, pero sí como para poder valorar, para poder valorar yo, a veces que nos critican y que nos critican porque decimos claro, que somos explotadores, porque somos empresarios, pues ya por definición somos explotadores, pero lo primero es que, bueno, en el mundo en el que vivimos ya no se puede hacer aquello que nos hicieron a nosotros o aquella manera. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Tú también has hecho más horas que un reloj, seguro. Sí. Y incluso, bueno, nosotros podemos quejar, pero echa 20 años atrás, que Sí, te veo peor, bueno, no sé, pero sí. Bueno,
Peor, sí. El problema es que yo creo que cuando nosotros empezamos ya empezaban a poder haber esas alternativas, o creo que ya estábamos construyéndolo, ¿no? O ya estamos yendo hacia esa dirección. Yo, claro, pues imagínate, en Francia, en el primer restaurante donde estuve, echaba más horas que nadie, muchísimas. Y además, Pero ¿cuántas son muchas horas? vale, mínimo, 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 hombre, yo creo que es 65 o 70 mínimo. Mínimo, mínimo. Y eso era cómo empezaba la semana. Luego depende si había un servicio que se torcía tal. O si había alguien de baja, o bien no sé qué, alguien se complica. Y bueno, y yo incluso le echaba más, porque claro, yo entre partida y partida, cuando yo pasé por todas las partidas del restaurante, fue como mi máster. En mis días libres, yo me iba a la siguiente partida a aprender, para que rápidamente me pasaran a la otra partida y seguir aprendiendo. O sea, imagínate, aún más horas. Pero sí, sí, ahí empezaba y arrancaba mucho. Cuando pasé a una estrella, me bajé el salario y hacía más horas. O sea, imagínate, cuando volví a España, en David Muñoz echábamos muchas horas, muchísimas, muchísimas. Y muchas veces acabábamos la noche y teníamos que limpiar todo eso y teníamos que arreglarlo. Ahora, a día de hoy no. A día de hoy, David estaba ya en ese proceso de empezar a hacer que todo eso tuviera sentido. Y lo ha conseguido. A día de hoy no es la locura que nosotros hacíamos. O sea, en ese momento era muy, muy salvaje. Menús, degustaciones a veces de 26 platos, de 28, y eso se alargaba mucho. Y por suerte todo eso lo ha ido cambiando y ha llegado a un punto. Yo no sé exactamente si lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión con la que vivíamos. Yo sé que todo esto hoy en día, en el mundo en el que vivimos, hablar de pasión en el trabajo y pues está hasta como mal visto, ¿no? Pero yo recuerdo también en mi época de aprendiz, de moverme por restaurantes, que trabajar 14 horas para mí no era un problema. O sea, para mí era, joder, pues la manera, cuantas más horas trabajaba, más cerca estaba de aprender, ¿no? Y de coger más conocimiento. Y a mí me pasó un poco parecido en tanto que como estaba fuera de casa, pues claro, mis días libres cuando podía, pues intentaba, lo aprovechaba para seguir aprendiendo y para poder seguir moviéndome. Esto yo creo que es una de esas cosas que pues, el mundo avanza muy bien para un montón de cosas, estoy seguro, y que nadie me malinterprete que trabajar 8 horas es lo que se tiene que trabajar y que hay que aprender a vivir y vivir fuera del trabajo, pero no creo que seamos más felices ahora que entonces. No creo que todo ha cambiado un montón, pero no sé. Yo creo que no hubiera sido la misma persona si no hubiera dedicado la cantidad de horas que le he dedicado. No hubiera conseguido los hitos que he conseguido si no hubiera pasado, no sé, por todo este stage que tuve desde joven. No sé si tú tienes un poco la misma perspectiva de que ha sido duro, pero ha valido la pena. Mira, yo me voy a ir por el talento, ¿vale? O sea, y agárrate, vamos, que vienen curvas. Talento. Para mí el talento no es que alguien nazca con unas cualidades que hagan que esa persona tenga más facilidades, pues, para cocinar o para lo que sea. Para mí el talento es que tú naces y esa profesión en concreto no es que tengas más facilidad, sino que por el motivo que sea, eres capaz de estar más horas dedicándole a ello porque te apasiona, ¿no? Lo llaman pasión, lo llaman lo que sea. Y entonces una persona que trabaja en un sitio o trabaja en otro sitio tiene más o menos talento porque es capaz de estar más horas haciéndolo, y llega un momento en el que pierde la noción del tiempo, pierde la noción, imagino que eso más de una vez te pasará. Total. Es como que entras en un estado, bueno, mal dicho, meditativo, que no suene místico porque creo que no lo es, pero entras en un estado en el que tú no tienes muy claro cuántas horas llevas, cuánto no. No sé, te diría un pintor que se pone delante de un cuadro, se pone a pintar y de repente digo, coño, llevo 8 horas pintando, ¿qué ha pasado? ¿No? Y de repente sale del estado. Entonces creo que va ligado un poco a eso, ¿no? Y los que sí que creemos o sí que tenemos ese talento, pero repito que no es un talento de ser mejor, sino que el talento es que puedes estar más horas haciendo lo mismo sin cansarte. O cansándote igual físicamente, pero mentalmente puedes estar haciendo todas esas horas. ¿Cómo no vamos a sacar más horas para intentar desarrollarlo? Ahora, otra cosa es que todo eso esté dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la normalidad, pero yo antes, una hora antes de entrar a trabajar en Francia, yo tenía mis libretas, mis apuntes, mi no sé qué, de cómo voy a afrontar ese día. Cuando acababa, me tiraba 2 horas apuntando todas las cosas que había aprendido, pasándolas a limpio.
pues no sé, y si veía la oportunidad de poder un día libre irme a eso para tal, pues estaba en esa fase, ¿no?, de crecimiento. ¿Todo el mundo tiene que hacer eso? No. ¿Tiene que ser siempre así? No. ¿Somos más felices o menos felices? Bueno, yo creo que esa variable, Exactamente. sí, es como por otro lado, efímero, ¿no? Entonces tampoco voy a entrar, ¿no?, al joven que solo quiere trabajar no sé cuántas horas, X, ta. No sé, cada uno tiene que saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere. No creo que sea mejor ni peor, pero sí que nosotros con nuestra responsabilidad, con lo difícil que es conseguir el personal, nuestra responsabilidad es intentar buscar ese talento, esa gente que tiene ese talento, no para que haga más horas, sino para que esa persona, estando las horas que esté a gusto. Sí, yo creo que no se trata tanto de horas, ¿no? No es una... Desde luego que la parte de conciliar es trascendental y sobre todo, pues yo que sé, para que algo dure en el tiempo, pues tiene que ser muy sostenible, ¿no? Por todas las partes, por todos los que integran pues, el ecosistema. ¿Te cuesta mucho a ti el encontrar personal o como sois poquitos no tiras de gente que tienes a tu alrededor? Bueno, costar creo que cuesta como todos. Eh, la diferencia, bueno, yo creo que es, yo necesito 2 trabajadores, por lo tanto necesito 2 perfiles muy concretos. Entonces, como sé exactamente lo que necesito, me es fácil encontrarlo, pero porque sé exactamente lo que necesito. En un restaurante donde tienes 20 trabajadores, todo eso conciliarlo es mucho más difícil, ¿no? Y entonces creo que es a veces más complicado conseguir buenos trabajadores en trabajos de 20 trabajadores que en el mío, que son 2. Yo necesito una persona cuadriculada que me ayude a que todo esté bien organizado y todos los tiempos, y una persona más creativa que, aunque sea un poquito menos organizada, se compensa. Y como yo estoy en ese equilibrio de creativo y organizado y cuadriculado, a mí la disciplina me sienta bien. Pero al mismo tiempo no soy totalmente una persona totalmente cuadriculada. Y sí que tengo ese punto sensible, ¿no?, que yo digo, que es ese punto creativo. Entonces, claro, pero a mí me apasiona los recursos humanos, me vuelve loco. Entonces, yo cada vez que alguien se va, me pongo triste porque se va, pero para mí es la oportunidad de poder conseguir a alguien que tenga el talento que necesito, ¿no? Para mí es como un desafío. Qué guay. Ahora, cuesta una barbaridad, es una locura, o sea, es una locura. Yo no sé la de currículums que paso, pero voy aprendiendo. Pero claro, como busco una cosa en concreto es muy más fácil. Porque no dudo, ¿tiene estas características? No, siguiente, claro, anuncias, no sé qué, vas poniendo por todos lados. Pero claro, es un filtro de, pues eso, yo había momentos... Ahora, claro, ahora justo se me ha ido una persona en agosto, me ha costado un poco más. Porque, o sea, porque claro, son fechas que no es tan fácil conseguir a gente, pero yo tenía una cifra, no sé si eran cada... No sé, voy a decirlo a bote pronto, seguramente fallaré, pero yo qué sé, cada 3.000 personas conseguía uno. Y les hago un filtro. La persona que viene los encuentro por redes sociales, por ejemplo. Primero les obligo a que me envíen un email y les hago el primer filtro. Cuando ya tengo el email, los paso a WhatsApp y les hago otro filtro. Cuando ya han pasado a WhatsApp, les paso al teléfono y les hago otro filtro. Y si ya me convence, les hago las entrevistas. ¿Es un método que es posible para todo el mundo? No lo sé, pero a mí me funciona. Ahora, como tengo el talento, o me gustan los recursos humanos, esas horas me lo paso bien. Qué guay, tío. Mola mucho tu mirada y cómo te brillan los ojos. Se nota que te apasiona lo que estás haciendo y que el proyecto en el que estás te flipa. ¿Dónde está el gran reto en tu restaurante? Hacerlo sostenible. Vale, el gran reto, hacerlo sostenible, los primeros 2 años. Y el siguiente reto, conseguir atraer a los clientes. Es de atracción, ¿no? Entiendo yo, porque teniendo en cuenta que voy a hablar de algo que de tu concepto no tengo absolutamente ni idea, ¿no? Pero me imagino que sabiendo la cantidad de personas que tienen que trabajar y tienes un coste, tu coste ya es fijo, o sea, el de personal es 100% fijo. Exacto. Entiendo que la parte de producto, pues escandallando o más o menos intentando controlar la parte de producto, pues los costes tampoco tienen por qué irsete muy arriba, pero entiendo que tu gran obstáculo o la gran dificultad no es hacerte un nombre, a lo mejor no en una calle principal. El, ¿cómo has conseguido el hacerte reconocido? ¿Cómo es este proceso de salir o de conseguir equilibrar la balanza? Vale.
Primero empecé con el tema de estatus, ¿no? De decir, venga, voy a presentarme a concursos, voy a intentar atraer a críticos gastronómicos, voy a intentar atraer, no sé, a la prensa, no sé qué, no sé cuántos. Y tras mi asombro, no me funcionaba tanto. Y era como, ostras. Yo, por suerte, en Toshi, incluso un momento en Toshi Restaurant, que Toshi se rompió la pierna y durante 10 meses yo estuve llevando Toshi Restaurant. Eso me acercó a la posibilidad de conocer a gente del sector de críticos, de la alta cocina, no, gente influyente y todo eso. Ostras, pero me di cuenta que con eso no era suficiente. Incluso voy a seguir hablando de guías, ¿no? Estamos en la Repsol, queremos entrar en la Michelin, estamos en la guía hedonista, estamos en la guía McCarthy, hemos entrado en la guía de los mejores restaurantes del mundo de verduras, que es la Green Guide, pero no era suficiente. Entendí que al final lo más importante para mí era conseguir. Claro, tú dices, ¿no? Los clientes gastronómicos gastan dinero y les gusta venir a comer y pasarlo bien, incluso beben mucho vino, bueno, mucho no, beben vinos buenos, más caros, no sé qué. Sí, pero eso al final es un 20% de tu facturación. Entonces entendí que yo dije, vale, yo hice un cálculo de cuántos necesitaba. Yo necesito 4.000 clientes, fichas de clientes, para hacerlo rentable. Todo esto son los cálculos que yo, pues estando con Toshi, en 3 años y medio que estuve con él, yo calculé que le había conseguido en ese momento, cuando yo me iba, unos 4.000 fichas de clientes, que puede ser una familia, puede ser una pareja, puede ser. Entonces, tenía claro cuántos necesitaba y entendía que si toda Valencia viene a celebrar su cumpleaños a Feliz Chaques Restaurant, porque es un restaurante que no vas a venir a un día así cualquiera, siempre vienes a celebrar algo un poco más especial o porque te apetece, el restaurante estaría lleno, ¿no? Entonces, y a partir de cuanto hayan venido 4.000 fichas de clientes, lo normal es que el restaurante funcione. Con Toshi, los últimos 2 años y medio, estamos llenos, siempre llenos. Entonces, claro, el número sale muy fácil. Joder, qué sensación tan bonita, la de sentir que todos los días llenas el restaurante. Es un restaurante pequeño, pero al final, joder, eres tú, ¿no? Van a verte a ti. Arrancas con la semana lleno, incluso había veces que perdíamos el sábado. Habían cancelaciones, se cancelaban 9 personas y entraban otras 9. O sea, imagínate, joder, pues Ahora había que hacer, ¿eh? claro, ¿cómo eso lo consigues? Pues consiguiendo que todo el mundo, para las ocasiones especiales, te tenga en cuenta. Entonces, claro, cuando empecé con todo esto de los críticos y demás, que estaba muy bien, porque al final está bien porque vienen, te hacen un ejercicio de, ¿no? Te ayudan, ¿no? En el sentido de decirte, oye, mira, pues esto me gusta más, esto menos, esto no sé qué. Vas cogiendo referencias, aunque les haga más o menos caso, a mí me gusta escucharlos y tengo buena relación en general con todos, ¿no? Llamo críticos, llamo a gente que le gusta mucho la cocina y que considero que tienen buen criterio o todo esto. Pero al final me di cuenta que lo que necesitaba era que, yo le digo, mal dicho, el pópulo, ¿no? Que todo el mundo te conozca. O sea, que toda la gente de Valencia, cuando tenga una oportunidad especial, te conozca. Entonces, entendí que era uno de los grandes puntos eran las redes sociales. Y entonces entré en el mundo de Instagram sin tener ni idea. Conseguí empezar a traer. Mi primer contacto con los influencers, vamos a decir, o con todo eso, es que conseguí atraer unos primeros influencers para que vinieran a probar el restaurante y de repente empecé a ver que el resultado era impresionante. Siempre y cuando era un restaurante en nueva apertura que nadie conocía. Entonces, a poco que de repente sacaban un vídeo, empezaba a entrar todo eso, empezaba a entrar reservas y tal. Y por suerte conseguí crear un efecto bola voluntario e involuntariamente, donde todos los influencers estaban viniendo al restaurante todos al mismo tiempo y los que no venían querían venir, porque todos estaban viniendo. ¿Lo conseguí intencionalmente? Sí. ¿Podía no haberme salido? Sí. Pero conseguí, cuando llevábamos menos de un año, los 9 meses, hacer eso. Y entonces ya me creí que era posible. Qué curioso, porque por regla general, ya sabes, bueno, los restaurantes de cocina de autor y los influencers históricamente no han tenido la mejor relación del mundo, ¿no? Siempre han creído, cada uno ha creído que tenía su parte de razón. En nuestro caso, pues, la parte de influencers la manejamos al 100%, pero me llama un montón la atención que en un restaurante de cocina de autor tiraras de influencers, y me alegra saber que la apuesta funcionó, porque para mí es que no hay tanta diferencia entre para mí, ¿eh? Obviamente hay muchísimas cosas diferentes, pero lo que son en términos puros de gestión, ni los ratios y los números son diferentes los tuyos y los míos, ni las estrategias de marketing a la hora de traer son radicalmente opuestas.
uno necesita un volumen muy grande de personas, otros un volumen a lo mejor mucho más pequeño, pero me gusta saber y que supiste darle el salto a esas creencias que a veces se tienen, esas falsas creencias que a veces se tienen de que, pues que los influencers son, pues, que se aprovechan o que no saben valorar el talento o esta parte creativa. Me gusta saber que eso no es así, tío. Y fue, bueno, no recibí críticas, recibí críticas entre comillas. Más de uno me venía, ¿qué tal con tus influencitos? Y decía, pues chico, maravillosamente. Es al final una apertura de miras, pero bueno, a día de hoy yo creo que nos dan la razón a los que empezamos a trabajar con ellos. Jordi Roca. Jordi Roca está haciendo un vídeo con Ibai y con todos. ¿Por qué? Pues porque tiene sentido. Pero yo siempre digo, y no, los críticos gastronómicos saben mucho de gastronomía, que es fantástico, pero los influencers saben comunicar, mejor o peor, pero saben llegar a la gente. Sí. Coño, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a utilizar todo eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que toda la gente de Valencia al menos haya oído hablar de mi restaurante y al menos venga una vez a probarlo. Luego ya convenceré a los que tenga que convencer y a los que seamos afines o les guste este estilo de cocina. Pero que mínimo, yo estuve lleno 3 meses y medio, todos los días yo. Ole. Reventé récords de facturación y salí del restaurante. Quiero decir, si no hubiese pasado esa fase, hubiese sido duro. Y entonces, si lo he hecho una vez, lo puedo volver a repetir. Claro, después de esa avalancha, es muy difícil volver a repetir esos números a día de hoy. Pero una de las cosas que a mí cambió, y además lo voy a decir tal cual, cenando con Pablo. Vino cenando con Pablo al restaurante, es uno de los grandes influencers de gastronomía. Y el tío entra con un iPhone, se planta, pone una cámara delante de la mesa, él hace 4 tomas en ese momento sin planificar, sin guión, sin nada, con el iPhone, aquí estoy no sé qué, no sé cuántos, aquí estoy no sé qué, ahora estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, 4 tomas con la cámara, el tío se sienta, come, lo prueba, tal, hace su crítica y después de la crítica ya estaba editando. Y hay un momento que me acerco, oye Pablo, ¿qué haces? No, estoy editando, no lo había sacado el postre aún. Mira, tengo el vídeo, mira, ya lo tengo el 70% montado. Y de repente digo, tío, la inmediatez de sacar un móvil y ponerte a grabar. Eso es magia. Y entonces ahí entendí. Y entonces es la nueva línea que yo estoy ahora trabajando, que es ser mi propio influencer. Yo mismo, mi marca personal, sea mi propio influencer. Claro, ¿esto tiene sentido? Para mí sí. Ahora, ¿lo voy a conseguir? Yo creo que sí, estoy en el camino. Hombre, claro que sí. Pues piensa que cualquier cosa que te propongas con suficiente fuerza se consigue. Pero bueno, me explico, ¿no? Y creo que es chulo, creo que es interesante. Y a nivel de gestión, ¿qué necesidad tienes? O sea, ¿cuántas horas le dedicas a la gestión de tu restaurante? A la gestión pura, ¿eh? No a cocina, no a lo que es estar delante de un ordenador intentando sacar información o trabajar con la gestión del restaurante. Bueno, ahí hay un punto, claro, ahí se mezcla el ocio con el tiempo libre, con el tal, con el cual. Yo la estructura de gestión pura de restaurante está hecha y hay un sistema que hace que funcione. Entonces, eso me hace que a día de hoy, con mis 2 trabajadores, yo haya momentos, hay días que no tenga, sí que tengo que estar, obligado, pero hay días que no tengo que coger una sartén, por suerte. Ahora lo que decimos, ahora viene una persona nueva, eso se vuelve a equilibrar. Entonces, de ahí puedo sacar muchas horas. No sabría decirte cuántas horas le puedo dedicar, pero bueno, lo que más ahora me consume es el tema de redes sociales, porque estoy arrancando y quiero ir hacia una dirección muy concreta y creo que la voy a liar. Gestión económica me requiere tiempo, pero he creado también un sistema que hace que el día a día lo vaya haciendo y los balances y todo eso a final de mes puedo llegar a sacarlos fácil, tengo toda la información, en cualquier momento puedo consultarlo y lo puedo tener, pero a redes sociales es lo que ahora me consume el tiempo infinito. Pero es el tiempo infinito que necesito para dar un salto que luego lo sistematizaré y entonces ya no necesitaré tanta gente. No, el marketing yo creo que eso no se acaba nunca. O sea, eso es un mundo en el que cuanto más te metes, más tienes que estar. O sea, es una cosa que se va retroalimentando y Y el momento que estás en la sofá con el móvil y estás viendo otros vídeos, sí que yo estoy analizando, por ejemplo, ¿no? totalmente. Entonces se integra un poquito más, pero bueno, sí, yo creo que es así. Pues, joder, vamos a ir concluyendo. Es genial ver nuevos modelos de restaurante o, bueno, nuevos modelos para mí, ¿no? Porque son cosas que tú venías comentando que has estado en varios restaurantes ya de condiciones, características más o menos similares.
pero me gusta mucho ver que hay otra hostelería de la cual se puede vivir muy bien, que no todos son luces y eh, grandes envoltorios, ¿no?, cinematográficos, ni franquicias, ni cadenas de restaurantes, sino que también hay otra hostelería mucho más íntima, mucho más personal. Prometo ir muy pronto con mi mujer y, si me lo permites, con mis niñas, que ya son muy Aceptamos niños, aceptamos. pues son súper gastrónomas, ¿verdad? Es que les encanta comer. Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias. Te deseo todo el éxito del mundo, que bueno, no hace falta que yo te lo desee, estoy seguro que lo vas a conseguir, tío. Bueno, lo lucharemos, ¿no? Como siempre, como todos, hay que lucharlo. A por Qué ello. bueno, muchas gracias. A ti, mil gracias.